Seguramente habrás escuchado más de una vez que en San Juan de los Lagos se habla cantando. Pero ¿a qué o por qué se debe exactamente esto? Para empezar, ¿es verdad? Te invito a conocer un poco acerca de tus raíces. ¿Por qué se dice que en San Juan de los Lagos se habla cantando? Como sabemos, el idioma español posee una gran cantidad de variantes dependiendo del país del que se mire. Sin embargo, hablando de México, basta simplemente con moverse entre un estado y otro para encontrar distintos acentos, a veces de cambio tan dramático que dos mexicanos de distintas regiones podrían ser confundidos ante los ojos de un extranjero como personas de dos países distintos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Recordemos que en España se habla considerable variedad de idiomas y dialectos, como mencioné en este otro video, además de los acentos que ello conlleva. Aquí no hay ninguna magia. Esto se debe a que la patria madre como tal fue constituida tras la unión de distintos reinos en una época donde la división política del mundo se regía por reinados y coronas en lugar de países. Fue en parte gracias a esta primera unión, donde por cierto el reino y la corona de Castilla fueron escogidos para representarlos a todos, que la antigua España tuvo la fuerza colonizadora más importante de todos los tiempos. Curiosamente, incluso Portugal llegó a formar parte de España por un tiempo, dando como resultado en aquella época la efímera Confederación Ibérica, aunque ese ya es otro tema. En nuestro idioma, que por cierto no es una lengua tonal, cada palabra lleva una sola sílaba tónica. Por ejemplo, ¿por qué? El acento en la E claramente indica que dicha sílaba o vocal se pronuncia con mayor fuerza. Esto es lo más básico de lo básico. Sin embargo, aquí en estas tierras sucedió algo distinto. Retrocedamos un poquito en el tiempo. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, por cierto, no solo los españoles se vinieron a estas tierras, sino gente de diversas partes del mundo. Entre tantos, quienes más presencia tuvieron en estas tierras fueron los franceses. Es verdad que no se aprendió el idioma. Sin embargo, sí es muy probable que cierto círculo de nuestra sociedad sí haya adaptado ciertas maneras de hablar. Los franceses tienen una propiedad curiosa en su idioma, ya que ellos poseen todo este tipo de acentos. Entre ellos, uno muy curioso y demasiado fácil, el acento inverso, cuya función en pocas palabras es reducir la entonación de la sílaba sobre la que se encuentre. De este modo podríamos transformar un ¿por qué? En un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aguarda, espera, Eduardo. Pero San Juan no fue el único sitio con presencia francesa. Entonces, ¿cómo es que dices que aquí se adoptó el acento inverso y en otros sitios como la Ciudad de México no? Momentito. Obviamente, una manera de hablar no tiene el mismo alcance en un sitio grande, donde todas las personas son más cuantiosas y por ende dispersas entre sí, que en un sitio chico como lo era San Juan de los Lagos, donde prácticamente todos se conocían o cuando menos se ubicaban. En un momento explicaré lo del acento inverso. Por ahora solo recuerda ese dato. Y no olvides que al menos esta aportación de los franceses, por el momento, solo es una teoría. Como ya dije en este otro video, en España no solo se habla el español, sino también el gallego, el leonés, asturiano, valenciano, etc. Y como te dije, la España actual fue creada luego de la unión de diversos y antiquísimos reinos y cada uno tenía su propio idioma o dialecto. Sin embargo, todos se vieron obligados a aprender el castellano, ya que la corona de Castilla fue la elegida para comandarlos a todos. Sin embargo, esto no significa que cada región haya olvidado o dejado atrás su acento o su idioma nativo. La mayoría de los españoles, tal como en tiempos actuales, podemos decir que hablaban dos lenguas, aunque no se quita el hecho de que cada uno de estos dialectos era y sigue siendo mutuamente entendible.
Como sea, todo esto se vio reflejado hasta este lado del charco, ya que aquí, cuando todo este terreno se llamaba Reino de Nueva Galicia, además de español, también se solía hablar otro idioma. Así es, una lengua de alta tonalidad, el gallego. Alta no porque se hable fuerte, sino porque pareciera que ellos acentúan dos o más sílabas dentro de una misma palabra, aunque de manera escrita no sea así. De este modo podemos pronunciar la frase habla gallego, fala galego, como fala galego. Pero, ¿cómo podemos afirmar que aquí de hecho se hablaban, cuando menos, otros dialectos de España además del castellano? Esto pasó en distintas regiones de México, por lo que San Juan no es el único sitio en el que se habla cantadito. Pero sí, vamos a centrarnos aquí. Aquí se tiene el modo de hablar acentuando dos o más sílabas dentro de una misma palabra, aunque no se haga así de manera escrita. Esto viene del pasado gallego de la región. Sin embargo, es un hecho que no solo se hablaba gallego por esta zona, y que también de otras regiones de España se haya adoptado la manera de hablar. ¿Cómo podemos confirmar esto? Porque palabras de los demás dialectos de la vieja España o remanentes de los mismos dan fe de que esto fue así. El ejemplo más contundente que te puedo ofrecer es una palabrita que ya le evocará a más de una persona ciertos recuerdos de un San Juan mucho más rural y viejo. Asina. Asina no. Asina sí. Asina. Si conoces a alguien que todavía diga esto, además de otras expresiones poco usuales, coméntales este asunto y tal vez a ti también te va a sorprender. Decir asina estaba bien dicho. Tal vez no era español como tal, pero estaba bien dicho. Lo que pasa es que esas personas tal vez hayan sido descendientes de los españoles leoneses, o como mínimo sus antepasados tuvieron mucho contacto con los españoles leoneses, aquellos que provenían del Reino de León, quienes en tiempos de Nueva España hablaban castellano y leonés, porque asina falamos la lingua leonesa. Asina como toda clase de actividades culturales nesa lingua. Ya tenemos todas las pistas, o al menos las más importantes. Solo falta unirlas para explicar cómo funciona el acento sanjuanense. Dentro del español, a diferencia de otros idiomas, solo existen dos tonalidades, las normales A, E, I, O, U, y las tónicas A, E, I, O, U. Por ello, la mayor parte de México tiende a hablar de una manera más lineal. Por ejemplo, ¿de veras pasó eso? Utilizo como ejemplo una pregunta, porque es en las preguntas donde se efectúa el acento sanjuanense más notable. Aquí, la misma oración se dice con acentuaciones que no se escriben, y sin embargo, sí se pronuncian. Como si pudiésemos escribirlo en sanjuanense, o cuando menos como se pronuncia aquí, tendríamos algo como esto. ¿De veras pasó eso? ¿De veras pasó eso? Nótese el acento inverso que posiblemente haya sido adoptado de los franceses, además de poseer dos o más sílabas tónicas dentro de una misma palabra, como en el gallego. Mientras que en muchas partes de México se habla de una manera neutral o se asciende el tono, como en el Estado de México, ¿de veras pasó eso? O se desciende el tono, como en el antiguo Distrito Federal, ¿de veras pasó eso? Aquí se sube y se baja la tonalidad para connotar que se está haciendo una pregunta, a veces incluso llegando a acentuar 2 o hasta 3 veces la misma letra, por lo que parece que se está extendiendo la entonación de la misma, a la vez que se le agrega un pequeño vibrato. Un ejemplo de esto último y el más evidente que tal vez puedas identificar al momento. Aquí un ¿por qué? Se transforma en un ¿por qué? ¿Por qué? Y un ¿en serio? Se transforma en un ¿en serio? ¿En serio?
El español mexicano es raro, porque mientras ciertas regiones hablan en un tono alto, otras en un tono bajo, mientras que en otros lugares se sube el tono a medida que se hable o que se baje, aquí se posee una extraña mezcla entre todo. Sube, baja, se neutraliza, todo depende del sentimiento con el que se quiera expresar lo que se dice, aunque, como siempre, aquí la gente no nota que habla así, porque ya está acostumbrada a escucharse todos los días. Por si te llegaste a preguntar alguna vez por qué dicen que en San Juan se habla cantando, aquí te dejo una pequeña investigación para que puedas reflexionar un poco. Una historia interesante y curiosa, incluso hasta en la misma manera de hablar. ¿Quién lo diría, no? Yo soy Eduardo. Hasta entonces.